Seguimos en el Gobierno de la Mañana por esta Z101, sus frecuencias compartidas, y vamos a hablar de economía con un especialista. Henry Ebrard es un francés cibaeño. Llegó a la República Dominicana vía Santiago de los Caballeros, se ha quedado aquí y hoy lo tenemos en este programa, el Gobierno de la Mañana. Ha participado en varios de los espacios de la Z101. Hoy vamos a conocer de su boca, de su participación, cosas muy importantes en lo que llaman allí el viernes científico. Así que buenos días, Henry, bienvenido a este Gobierno de la Mañana. Muchísimas gracias por la amable invitación. Un placer estar con ustedes creo que por primera vez en este Gobierno de la Mañana. Y no será la última. Henry, excúsame que te interrumpa. Tú me dirás que viniste a hablar nada más de economía, pero yo como historiador, pichón de historiador, ¿verdad?, me meto en cosas, ¿verdad?, que creo interesantes, aunque realmente esté fuera de foco, ¿verdad? Tú eres un ilustre hijo de Francia e hijo de la República Dominicana, ¿verdad? Nacido en Francia, pero aplatanado dominicano. ¿Es Napoleón Bonaparte el más grande de los franceses de toda la historia? Ay, tremenda pregunta, cumpliéndose 250 años del nacimiento de Napoleón Bonaparte. Ahí hay opiniones en pro, hay opiniones en contra. Yo creo que como todos esos grandes líderes ha dejado cosas muy buenas, ha dejado también cosas muy malas. Mucha gente murió en muchas batallas allá, pero obviamente ha dejado un legado importante, no solamente en Francia, sino yo creo que en muchos países. Empezamos el mismo código Napoleón, ¿verdad? Bien, me gustaría conocer... Para mí el más influyente del siglo XIX, el hombre que más influyó. Todavía hoy estamos haciendo cosas que el Gran Corso estableció hace más de 200 años. Pero bueno, adelante con las preguntas económicas para este distinguido franco-dominicano. Muchas gracias. Señor Henry Ebrard, me gustaría conocer cuál es el balance, cuál es la perspectiva económica que tiene el país para este año, cómo usted observa el desarrollo de la economía. Hemos visto muchas expectativas, proyecciones de un crecimiento de un 5 o 6% para este año, con el objetivo de colocar a la economía de hoy a los niveles que estaba la economía en el 2019. Me gustaría conocer su panorámica. Efectivamente, mire, hasta el momento estamos manteniendo un relativo optimismo en cuanto a la posibilidad de que efectivamente se confirme el rebote de la economía dominicana, como muy bien lo está planteando. En realidad no se trata nada más que tratar de regresar al nivel donde estaba la economía en el 2019. Y si se logra esto, matemáticamente va a haber un crecimiento económico. Es la situación que vamos a ver a nivel mundial, que básicamente va a haber un rebote importante. En el caso de los Estados Unidos se habla de un crecimiento entre un 3,5, un 5,5, inclusive el propio Fondo Monetario Internacional hace un mes revisó significativamente al alza su pronóstico, lo cual es muy positivo para la República Dominicana. Porque por cada punto adicional que crece la economía de los Estados Unidos, la economía dominicana crece adicional 1.6. Entonces, cuando le están metiendo 2 puntos adicionales a Estados Unidos, uno pudiera pensar, mira, casi vamos a tener 3 puntos adicionales. ¿Qué pasa? Que ahí tenemos una serie de interrogantes sobre la economía dominicana. Por supuesto está el hecho de que matemáticamente volver al nivel del 2019 nos coloca un crecimiento que va a superar 6%. ¿Qué pasa? Hay 3 puntos negros. Primer punto negro, el tema del turismo. Entonces, el tema del turismo, que lamentablemente por decisiones que han tomado países como Canadá, que cerró las fronteras a los turistas canadienses hacia el Caribe hasta el final de abril, fíjense que solamente en el mes de enero perdimos a 130,000 turistas canadienses, que es algo enorme. ¿Qué pasa? Que como el año pasado el turismo estuvo muy bien, del 1 de enero hasta el 15 de marzo, de ahí adelante, aunque no tengamos un muy buen desempeño este año, vamos a tener hasta un crecimiento en el sector turismo, aunque tengamos cifras más o menos regulares, porque recuerden, abril, mayo, junio estuvimos en cero. El tema del petróleo es una preocupación.
Esta anoche el petróleo cierra en $66 el barril en Nueva York. Y el presupuesto de la República Dominicana para el 2021 se estableció sobre la base de un precio promedio de $45.50. Para que entendamos la matemática, porque en fin de cuentas, las cifras son las cifras. Por cada dólar que sube el barril de petróleo, le cuesta a la República Dominicana, o sea, a cada uno de nosotros, en fin de cuentas, más de 3.000 millones de pesos. Entonces, cuando estamos hablando de que hay una diferencia ahora de un poquito más de $20 por 3.000 millones de pesos, estamos hablando de 60.000 millones de pesos que no van a estar disponibles para que la economía crezca, para consumir, para invertir. Y por encima de esto, que es la última preocupación, y yo creo que muy legítima de la gente, porque lo está sintiendo cada día, es el incremento de todos los precios. Y eso, lamentablemente, al igual que el petróleo, es un fenómeno básicamente importado. Si vemos los índices de precio que publica la FAO, la Organización Mundial de los Alimentos, nos dice que, por ejemplo, en el caso del azúcar, el azúcar ya se está cotizando en el mercado internacional a su nivel más alto desde abril del 2017. Y en el caso de los aceites combustibles, de los aceites comestibles, que es obviamente un ingrediente básico de la canasta básica, los niveles de precio ya casi llegan al nivel que habían tenido en el 2008, cuando tuvimos la última crisis de alimentos. Entonces, vamos a tener, de un lado, crecimiento, todavía falta por recuperar muchos empleos que se perdieron durante el COVID, pero del otro lado, entonces, tenemos esta tendencia negativa que me preocupa, que es el tema del petróleo y de la inflación. O sea que va a ser un año de crecimiento a nivel macroeconómico, pero no necesariamente quiere decir que a nivel microeconómico se va a traducirse inmediatamente por una mejora, ¿no? Tú has analizado los precios de los combustibles en la República Dominicana. ¿Qué podemos hacer? Siguen subiendo los precios del petróleo, pero aquí el pueblo no aguanta los precios de los combustibles. ¿Qué podemos hacer? ¿Tú tienes alguna idea que plantear en este gobierno de la mañana para llevar estos precios a más cerca de la gente? Ok. No es para hacer una gracia que lo voy a decir así, pero yo recuerdo haber compartido una peña con otros economistas y me hablaron del modelo altagraciano, de que todo lo resuelve la Virgen de la Altagracia. Yo creo que ayer en procesión allá en Higüey para que puedan bajar los precios del petróleo, porque mire, es muy difícil. Pero los precios de los combustibles en República Dominicana, sobre todo. Hay un componente de altos impuestos. Sí, no, definitivamente, mira, hay dos situaciones. Primero, independientemente de que haya subido o no, y ha subido el precio del petróleo, tú tienes razón. Los precios de los combustibles en República Dominicana, si tú lo comparas con los precios en Centroamérica, la diferencia que había antes de la subida de los precios es la misma que después de la subida de los precios. ¿Por qué? Porque la parte que es combustible importado sube igual hasta que se congele, ¿verdad? Sube igual allá que aquí, pero la diferencia, como tú dices, es que hay un componente muy importante, más importante aquí que en Centroamérica, que es el impuesto, y especialmente en el caso de las gasolinas. Señores, cuando ustedes están echando gasolina premium, por cada galón que echan hay 90 pesos de impuesto, que es casi, en algunos momentos cuando el petróleo estaba más barato, ¿verdad? El impuesto era mayor que lo que costaba realmente. Y esa forma, a propósito, cuando usted habla de que por cada dólar estaríamos hablando de que sube 3.000 millones de pesos, el gobierno no compensa, porque el gobierno, en la medida en que se incrementan los combustibles, tiene la posibilidad de incrementar sus ingresos como resultado precisamente de esos impuestos a cada galón de gasolina. Mira, eso es muy interesante. Mira, tenemos que entender que el único que gana cuando suben los precios de los combustibles aquí en la República Dominicana es el que nos vendió desde fuera el combustible. O sea, la única porción, dentro de hay 4 impuestos que gravan los diferentes combustibles. El impuesto que es el más doloroso es el que se creó con la ley 112-00, que es un monto que no está relacionado con el valor del combustible. Es un monto que está fijo en pesos y que en teoría, y por dicha no se cumplió con esta parte de la ley, se tenía que actualizar cada 3 meses, indexarlo sobre la inflación. Eso yo creo que desde final del 2015 no se ha hecho esta indexación.
por dicha del consumidor, que estaría mucho más afectado todavía. Esa es la mayor parte del impuesto. Hay un segundo impuesto que es que tú estás mencionando, que es un impuesto que está relacionado con el valor del combustible. ¿De dónde viene eso? Cuando se implementó el DRCAFTA, hubo que eliminar la comisión cambiaria, que era de un 13% de las importaciones, y cuando se eliminó la comisión cambiaria se descubrió que el 25% del valor de la comisión cambiaria venía a través de la importación de los combustibles. Por eso que entonces se creó un impuesto que era en este momento similar a la comisión cambiaria, que este impuesto ad valorem de un 13%, que después se subió a un 16% y se bajó en algún momento, y todavía para el caso del AFTUR, que creo que paga 6.5%. Hay un tercer impuesto chiquito, que es 2 pesos a la importación de gasoil premium y de gasolina premium. Eso no recauda mucho. Y finalmente hay uno que tiene 3... Ese 2 pesos es para la rehabilitación de la flotilla de transporte público. Efectivamente. Nunca se ha rehabilitado. No, que ahí entonces hay una serie de preguntas que hacerse, que efectivamente, mira, el destino, eso pasa con muchos impuestos. Cuando tú inventas un impuesto para dar una solución a algo, generalmente tú utilizaste esta idea para poder cobrar un impuesto. Y después, mira, en el transcurso del camino se va perdiendo eso. Hay un cuarto impuesto que es importante porque se está cobrando en los últimos 3 años, que es este diferencial al GLP. Son casi 10.000 millones de pesos en total. En 2019, antes del COVID, se cobraron 71.000 millones de pesos de impuestos a través de los combustibles. ¿Y el precio del combustible en ese momento en cuánto estaba? No, tú tuviste precios bastante similares a los que teníamos hoy en día, con la diferencia del tema del tipo de cambio, porque esa es otra situación. Tenemos que recordar que lamentablemente y los precios, importamos en dólares. Los precios del petróleo eran más altos que lo que tenemos ahora también. Mira, cerramos el año 2019 en estos $60. Recuerdan que inclusive al principio del 2020, antes del COVID, hubo un momento muy tenso, que cuando hubo esos bombardeos entre base de Estados Unidos y base de base de Irán en Siria, y por dicha no pasó más de ahí. Al estallar el COVID, se cayó casi $100 el petróleo. Recuerden que en abril, 20 de abril, el año pasado, el petróleo cayó a menos $37, un valor negativo. Entonces, esos impuestos hacen que efectivamente cuando nos comparamos es más caro que Centroamérica. Ahora, no es por los impuestos que han estado subiendo y que están subiendo los combustibles. Porque mira, el que es el ad valorem, tú tomas en el caso de la gasolina premium, tú estás hablando de apenas 18 pesos de los 90 pesos. Entonces, que quizás con el valor más bajo del petróleo estaba en $15, subió en 15 pesos, subió a 18 pesos. No es tan problemático. El que sí es muy grande, efectivamente, este impuesto fijo que grava principalmente las gasolinas. Por eso que cuando nos comparamos con Centroamérica, la mayor diferencia está en las gasolinas. En el gasoil la diferencia es menor, y en el caso del GLP, inclusive en algunas semanas el GLP aquí es más barato que en Centroamérica. Por eso, mira, hay una situación compleja. Cada combustible es una realidad. Y la realidad es que en los últimos, ya tenemos 16 semanas que no han podido bajar los precios de los combustibles, y ahora tenemos una situación que es prácticamente, desde un punto de vista fiscal, de finanzas públicas, prácticamente insostenible. El hecho de congelar los precios, que obviamente resulta muy simpático, a mí me cae muy bien de que no me suban el precio de los combustibles. ¿Qué representa para el gobierno cuando congela los precios? Por ejemplo, si lo congela esta semana, ¿cuánto representaría económicamente para...? Muy probable que, fíjate, mira, la tendencia de las últimas 3 semanas. Semana del 20 de febrero, 165 millones de pesos por una semana apenas. La semana siguiente, 204. La semana pasada, 250. Entonces, con esta tendencia que sigue subiendo el precio del combustible afuera, es muy probable que si se vuelve a congelar, que parece que es la intención por lo que vimos en los medios de comunicación, ahí se va a tener que sacrificar, entre comillas, o sea, más de 300
millones de pesos. Esto no es sostenible. Estamos hablando de más de 1.000 millones de pesos mensual, que si siguiese esta situación, estaríamos hablando de 12.000 millones de pesos en el año, y eso obviamente no está en ningún presupuesto. Henry, otro tema que preocupa la economía dominicana es el tema de la deuda. Tenemos entendido, según los últimos informes que hemos visto, que el 2020 ha sido el año de mayor endeudamiento para el país. Claro, se justifica por el tema de la pandemia, los esfuerzos, el gobierno ha tenido que buscar dinero para financiar programas, todo ese tipo de cosas. Pero estamos hablando de que en 2020 el país se endeudó por más de 8.500 millones de dólares. Y que la deuda consolidada ya, entre la deuda externa y la deuda pública, consolidado todo, ya la deuda del país sobrepasa el 60% del PIB. 70. El 70% del PIB. Eso, puesto así en blanco y negro, ¿qué significa en el futuro inmediato de este país? Que realmente, mira, yo siempre lo he analizado así, porque tuve la suerte de trabajar por un tiempo con Fernando Álvarez Bogart, que yo creo que es un gran conocedor de los temas económicos, y él siempre me dijo, mira, olvídate del porcentaje del PIB. El punto importante ahí es cuánto de los ingresos del Estado hay que dedicar al servicio de la deuda. ¿Y cuál es la situación? En este presupuesto 2021 hay que dedicar el 44% de los ingresos proyectados para poder cubrir el pago de la deuda. Esto prácticamente le resta todos los grados de libertad para cualquier estado del mundo de poder hacer políticas públicas, de hacer políticas sociales. Habría de volver al nivel que fue el nivel que tuvo la República Dominicana hasta el año 2008-2009, antes de la crisis financiera mundial, donde estaba debajo del 30%. Se entiende que hasta un 30% tú estás muy bien. Eso nos da una idea, ¿verdad?, del reto que hay. Y son temas, al igual que el tema de la ley 112-00, que hay que modificarla, hay que replantearla. Pero tú no puedes hacer esto de manera aislada, porque tú tienes el tema de la deuda. Entonces, solamente tú lo puedes hacer dentro del marco de lo que el presidente habló en el discurso, que sería este pacto social. Y eso es muy fácil decirlo. Creo que mucho más difícil lograrlo. Cuando tú estás tocando que prácticamente los combustibles representan 1 de cada 10 pesos que entran al fisco, y probablemente son, y eso lo tenemos que entender, porque es la misma realidad en todos los países del mundo, el impuesto que es más fácil de cobrar es este. Entonces, si mañana tú planteas, que puede ser un planteamiento perfectamente básico, es decir, mira, en vez de 70.000 millones, vamos a tratar de cobrar nada más la mitad a través de los combustibles. Fabuloso. Con eso sí, efectivamente bajan los precios de los combustibles. Ahora, habría que buscar mecanismos para compensar esto. Y ahí la dificultad que cualquier otro impuesto que se pondría para recaudar, ITEVIS, impuesto a la renta, es mucho más difícil de administrar y no te da la misma seguridad en el cobro. Esas son las... Una pregunta, escúchame que te interrumpa, Henry. Adelante. ¿Hasta dónde es cierto, verdad, o qué niveles alcanza el daño al país como consecuencia de la crisis turística? Mira, esto es un problema muy serio, porque no hay posibilidad. Las proyecciones es que muy difícilmente recuperemos el nivel que tuvimos en el año 2019, que de hecho ya no era el mejor año, porque recuerda que en el 2019, la segunda mitad del año, tuvimos la crisis reputacional con el mercado de Estados Unidos, y todavía antes del COVID ya habíamos perdido el 30% del turismo de Estados Unidos. Entonces, el turismo... Eso mira, fue cuando se reportaron las muertes. Sí. El turismo representa, entre los empleos directos, formales, informales, y los empleos indirectos, un poco más de 1 millón
de empleos. Estamos hablando de prácticamente 1 de cada 4, 1 de cada 5 empleos depende directa o indirectamente del turismo. Si vemos la generación de divisas, obviamente, mira, el año pasado perdimos más de 5.000 millones de dólares de divisas porque se cayó el turismo. La agricultura, su principal mercado de exportación, ese es el turismo. Fíjense que pueblos que no son turísticos, como San Juan de la Maguana, han sido muy afectados económicamente porque muchas de las producciones agrícolas de San Juan de la Maguana se iban para las zonas turísticas. No, hay una cantidad de sanjuaneros trabajando en el sector turístico, muy especialmente en el este de la República Dominicana. Sí, que eso es un fenómeno interesante y sería interesante que la gente del Ministerio de Economía y Planificación haga un estudio sobre esto, pero ya se está reportando que por la caída de los empleos y la poca perspectiva de que se recuperen rápidamente, o sea, que pudiese tomar 2 o 3 años, ya hay migración interna, o sea, la gente que había migrado hacia el este, principalmente, se está regresando para sus pueblos, en el sur, en el Cibao, porque no hay perspectiva que inmediatamente va a retomar el turismo. Mira, el mes de enero y febrero, la caída de los turistas extranjeros fue todavía de casi un 70%, o sea que esto va a tomar su tiempo. Ahora, aún sin esto, aún sin este turismo, podremos tener este crecimiento este año. Y esto yo creo que habla muy bien del grado de diversificación que alcanzó la economía dominicana. Sí, pero podríamos decir, Henry, que a finales del año estaríamos viendo el impacto de ese crecimiento, o ya eso sería para el año que viene, porque usted decía que esto iba a impactar desde el punto de vista macro, sí, no necesariamente desde el punto de vista micro, es decir, no necesariamente a las personas y la economía familiar. Entonces, ¿cuándo usted prevé que ya sí ese impacto se podría ver en las familias dominicanas? ¿Estaríamos hablando de principios del 2022? Eso sería la esperanza, porque efectivamente, mira, lo que preocupa genuinamente a la gente es, hay 3 cosas, 2 cosas que tienen que ver más directamente con la economía, que es que de acuerdo a los datos de la CIPEN o de la TCS, con el COVID se perdieron 550.000 empleos formales. De esos 550.000 todavía falta por recuperar un poquito menos de 300.000. La velocidad de esto, probablemente la economía ahorita, con su ritmo de crecimiento, está recuperando 25.000, 30.000 empleos mensuales. O sea, eso te da una idea de que todavía falta. 2, creo que más importante, es el tema de la inflación. Y yo creo que este tema de la inflación va a obligar seriamente a plantear todo el tema alrededor de los niveles salariales en el país. Hay una negociación ahorita que toca a mitad de año sobre el salario mínimo, pero más allá del salario mínimo, de verdad, nos tenemos que plantear si es sostenible socialmente tener un país donde típicamente los salarios eran bajos, pero si además de salarios bajos tenemos este precio muy alto, ahí sí va a ser complicado. A propósito de pacto social, yo quiero hacerles 2 preguntas en una. La economía está observando un movimiento extraño. Tenemos una depreciación del dólar por un lado, una masa circulante de peso por otro, un incremento de los productos de primera necesidad por otro lado, un aumento de materias primas para el área de la construcción por otro. Se observa un nivel de inflación. Está subvaluado en estos momentos el dólar frente al peso. El peso se ha fortalecido. Y finalmente, si usted entiende que es necesario una firma con el Fondo Monetario Internacional que nos permita a nosotros avanzar con los créditos internacionales y cumplir con las metas. Mira, la economía con este tema del COVID sigue siendo, y creo que va a seguir siendo por un tiempo, una caja de sorpresa. ¿Quién se iba a imaginar, verdad, que pasara lo que está pasando con el precio del dólar?
Oye, Algo extraño. ayer la tasa oficial bajó más de 25 centavos. Pero el último informe que vi que está en 56.20, de acuerdo a un informe de Infoave que lo publicó en el día de ayer. Entonces, Hay menos demanda, hay menos importaciones. No, lo que entiendo. Eso no es el hecho. Mira, hay una serie de factores. Primero, mire, hay cierta abundancia, a pesar del tema del turismo, hay que reconocer que el tema de las remesas, que fue la divina sorpresa del año pasado, ahí está la Virgen de la Altagracia, yo creo. Se pensaba que las remesas, que en el 2019 cerraron en 7.000 millones de dólares, iban a caer. O sea, el Banco Mundial hacía proyecciones, decía, mira, las remesas se van a caer un 15 o un 20%, que fue lo que pasó, de hecho, hasta abril del año pasado. A partir de mayo, suben las remesas. Nos extraña el movimiento, chequeamos Centroamérica, pasa exactamente lo mismo. Bueno, entonces ya es normal. Y efectivamente todavía enero y febrero de este año, los datos del Banco Central muestran un crecimiento de un poco más de un 30% en enero, un poquito menos de 30% en febrero. Es probable que los 8.200 millones de dólares, que fue un récord histórico el año pasado, a pesar de, o quizás gracias al COVID, de fin de cuentas, porque este dinero, ¿de dónde venía? Los programas federales en Estados Unidos y, no nos olvidemos, la extraordinaria generosidad del migrante dominicano, que en todos los estudios que se hacen sobre el tema sale siempre en primera posición. El migrante dominicano es el más solidario. Entonces hay un elemento ahí para concluir mi pregunta. Tenemos 8.000 millones de dólares de remesas, 7.000 millones de dólares que se aprobó en el Congreso Nacional en préstamos, y se hablaba de una reserva en dólares cercano a los 9.000 millones de dólares. Las reservas están a un nivel muy alto y no se le habrá escapado que en enero se logró hacer una colocación de bono soberano que prácticamente garantiza la mitad del financiamiento del presupuesto del 2021, y además una transacción que casi pasó desapercibida, porque esto fue en la última semana de diciembre. Se hizo un intercambio de papeles de deuda y eso tiene una consecuencia muy interesante. En mayo 2021, de acuerdo al presupuesto, al igual que los últimos 2 años, había que pagar 500 millones de dólares de reembolso de unos bonos soberanos que se han emitido hace 10 años atrás. Con esta transacción se eliminó la necesidad de este pago porque se ha postergado, lo cual quiere decir que sobre el presupuesto de 2021 hay una reserva adicional de 500 millones de dólares que probablemente es lo que está sirviendo para financiar la ampliación, la extensión, la reprogramación de las transferencias sociales, que son tan necesarias porque todavía la economía no se ha recuperado. Pero recuerden que esa ampliación de esos programas sociales no estaba en el presupuesto. Hacer una pregunta. Finalmente, por mi parte, ¿verdad, Henry? Es lo siguiente. Esto que se habla mucho de esto, de mucho orgullo para todos los dominicanos, pero ¿cuál es la realidad de las remesas? O sea, la llegada de remesas se mantiene a pesar de tantos problemas, con la misma solidez de siempre. Sí, vamos a decir, nuevamente desde un punto de vista de macroeconomía, de balanza de pago, es formidable tener las remesas, y eso obviamente ha sido un amortiguador social muy importante en el momento que se perdieron empleos, en el momento que estaban subiendo los precios. La proyección para este año, como ya se aprobó en Estados Unidos esta semana en la Cámara de Representantes, el paquete de estímulo en la economía de Estados Unidos. Lo firmó anoche. Sí, vamos a tener un nivel de remesa que no va a ser inferior al del año pasado. Ahora, no debemos de olvidar una dimensión que es la dimensión no simpática de las remesas. Las remesas también representan un costo para la sociedad, un costo para las familias, porque la remesa es el producto de que por una serie de razones históricas, estructurales, la sociedad dominicana termina expulsando
ciudadanos, miembros de la familia, que tienen que irse afuera. Y esto tiene un costo en la sociedad que obviamente no lo captura la balanza de pago. Entonces, creo que no, es importante tratar de ver la remesa en su integralidad. No se puede hacer una política de desarrollo sobre la base de tener las remesas. Formidable que las tengamos, pero en algún momento habrá que poder programarse para que después de 10 años, 15 años, 20 años, el secreto de la economía dominicana no sea que, bueno, tenemos esta mano divina y la solidaridad de los dominicanos en el exterior, porque no se puede construir, nadie puede construir un desarrollo sobre la base de expulsar a sus ciudadanos. Pacto eléctrico, pacto fiscal, Fondo Monetario Internacional. Sí, mira, yo estoy muy feliz de haber escuchado al presidente de la República no mencionar pacto fiscal, sino pacto social. Lo que se necesita es un pacto social. Y como él lo dijo, el pacto social creo que tiene 3 patas fundamentales. Una reforma fiscal integral. Y ojo con eso, la única que puede dar éxito esta vez es una reforma donde las tasas de los impuestos vayan a bajar. Si se quiere incrementar los ingresos, que es necesario, la gente que piensa que hay que recortar los ingresos del Estado, creo que están dando un consejo equivocado. El Estado necesita más ingresos, necesita gastar más, sobre todo necesita gastar mejor. Eso estamos claros en eso. Si se van a subir las tasas de los impuestos, se van a lograr el resultado completamente opuesto. 2, como lo dijo el presidente, hay que restaurar el poder adquisitivo de la gente. Yo entiendo que tenemos la oportunidad, con la posible baja de algunas tasas, de que el sector público se sienta con el sector privado, y que parte del acuerdo es, si se va a bajar la tasa del impuesto a las empresas, las grandes y sobre todo las pequeñas, a cambio tiene que haber un compromiso de que se vaya recuperando paulatinamente los salarios. Esa es la mejor oportunidad para hacerlo, y eso puede ayudar inclusive a la economía a acelerar su crecimiento. Y finalmente, la tercera pata, no menos importante, que es el tema de la seguridad social. La seguridad social se tiene que revisar la parte de pensión, se tiene que revisar la parte de salud, y un punto que descubrimos con el COVID, de que una ley no puede ser una simple sugerencia. La ley de seguridad social contemplaba que se fuera a crear el seguro de desempleo, que por muchas razones, más razones malas que buenas probablemente, nunca se pudo implementar. Yo creo que es un desafío para la sociedad dominicana lograr implementar este seguro de desempleo para que el día cuando vuelva a presentarse este tipo de situaciones, pues la gente esté mejor cubierta. No es fácil, queda muy poco tiempo. Esto de este pacto social, sus implicaciones se tienen que incluir en el presupuesto del 2022. Y el presupuesto del 2022 ya se tiene que conocer dentro de 4 meses. Yo dudo realmente que se pueda llegar a tener un pacto con muchos detalles firmado, y probablemente en algún momento, después de esas discusiones que habrá, creo que el presidente de la República va a tener que asumir una responsabilidad, que es, mire, hasta aquí llegan las discusiones, hay que tomar decisiones valientes de los gastos, de los ingresos, la seguridad social, el tema salarial, y incorporar eso en el presupuesto 2022. Si eso no está en el presupuesto 2022, ya va a ser muy complicado realizar esas transformaciones. Gracias, Henry. Brillante economista. Gracias, Henry. Lo mejor que nos ha llegado de Francia. Muchas gracias, Henry Ebrard, por su presencia en este Gobierno de la Mañana. Usted no se mueva de la Z. Llévatelo, Cundo.